Hola chicos, ya volví. Espero que hayan tenido un pequeño descanso. Vamos a terminar con esta parte. Vamos a seguir leyendo claramente. Ahí ven el texto. Creo que ahí lo ven bien, ¿cierto? Sí, ahí está bien. Entonces leamos este texto para seguir practicando acerca de nuestros niveles y nuestras dimensiones del lenguaje. Veamos, este se llama el arte de tener siempre la razón. La dialéctica erística es el arte de disputar de modo que uno siempre tenga razón por medios lícitos e ilícitos, pues la verdad objetiva de una proposición y su aprobación por parte de los contendientes y oyentes son dos cosas distintas. ¿Cuál es el origen de esto? Nuestra vanidad congénita, especialmente susceptible en la capacidad intelectual. No quiere aceptar que lo que sostuvimos como verdadero resulta falso, y que lo verdadero sea lo que sostuvo el adversario. Estamos inducidos y casi obligados a la deslealtad en el disputar. Por regla general, quien entabla una disputa no aspira a la verdad, sino a defender su propia tesis a través de cualquier medio. Por ello, cada uno se esforzará para que triunfe su tesis, aun cuando en el momento le parezca falsa o dudosa, y hará uso de los recursos de argumentación que tenga a la mano, que, gracias a su astucia y malicia, ha aprendido de la experiencia cotidiana en el arte de disputar. La primera pregunta. De acuerdo con Schopenhauer, el querer tener siempre la razón viene de A. La experiencia cotidiana. B. La deslealtad entre los hombres. C. Nuestra vanidad congénita. D. Nuestra defensa de la verdad. De acuerdo, bueno, primero ya cambiamos totalmente de tipo de texto, ¿no? Esto ya no es una narración, ya no tenemos personajes. Tenemos un autor. Y ahí sí el autor está hablando desde su punto de vista. Es una opinión que le está dando de lo que él cree que es el arte de tener la razón. El arte de tener siempre la razón. ¿Listo? Entonces, veamos el texto. La pregunta dice, el querer tener siempre la razón viene de. Si nos devolvemos al texto, vemos algo que nos ayuda mucho, que es aquí esta preguntita que dice, ¿cuál es el origen de esto? ¿De esto qué quiere decir? De que siempre querramos tener la razón, sea de manera lícita e ilícita, ¿cierto? Y la respuesta que él da es nuestra vanidad congénita. Y de ahí empieza a explicar qué es eso de la vanidad congénita y por qué es que somos así. Entonces, si se dan cuenta, esta pregunta es literal porque podemos recuperar información explícita del texto, o sea, está ahí en el texto, y evaluada la dimensión semántica porque nos está hablando de contenido. ¿Listo? Porque no son las demás. La B, la deslealtad entre los hombres, aunque nos habla de deslealtad del texto antes, más adelante digo, lo hace para explicar eso de que es la vanidad congénita. Entonces, no queremos aceptar que lo que decimos como verdadero es falso, y lo que el otro dijo que era verdadero, pues sí lo es. Estamos inducidos y casi obligados a la deslealtad en el disputar. Entonces él está caracterizando que somos desleales en el momento de enfrentarnos. Pero no está diciendo que los hombres somos desleales porque sí. O sea, siempre en la vida en general. Lo está poniendo en un punto preciso que es en el momento de discutir. Esto es lo que... la experiencia cotidiana habla de la experiencia cotidiana al final, ¿sí? Que es algo que adquirimos, pero la experiencia cotidiana la nombra para decir que es porque hemos aprendido astucia y malicia para convencer de algo que, aunque no sea verdad, nos haga tener la razón, ¿cierto? Eso es lo que nos ha enseñado la experiencia cotidiana. No es por eso que queramos tener siempre la razón, sino es una de las formas que usamos para tener siempre la razón. Y la última, nuestra defensa de la verdad, esto sí está totalmente opuesto a lo que dice el texto. El texto dice que aunque sepamos que nuestra opinión no es verdadera, igual,
como por ganarle al otro decimos y usamos todo tipo de argumentos para convencerlo de eso, aunque sepamos que no es cierto y que no es verdad, como cuando decimos mentiras, ¿no? Entonces es algo así. Por tanto, en esta pregunta la respuesta correcta es la C, nuestra vanidad congénita. ¿Cómo así nuestra vanidad congénita? Congénita es que viene con nosotros, como cuando dices una enfermedad congénita, es decir, que es genético, que no la adquirimos por la experiencia, porque se la contagió a alguien, sino porque es la naturaleza de nosotros como hombres tener vanidad. Entonces eso es la vanidad congénita. Veamos otra pregunta. En el enunciado, ¿ven bien la pregunta? Sí. Sí. En el enunciado del texto de Schopenhauer, por regla general, quien entabla una disputa no aspira a la verdad, sino a defender su propia tesis. La partícula subrayada A enfatiza en lo dicho, B expresa condición, C presenta un efecto, D denota oposición. Esta pregunta nos está evaluando lo sintáctico, es decir, nos está hablando de la estructura. ¿Se acuerdan del vasito, el agua y la personita? Esto nos está mostrando cómo una palabra que tiene una función de estructura para construir una oración está haciendo algo en el texto, cumple una función. En este caso es si no, ¿cierto? ¿Qué hace ese si no dentro de esa oración? ¿Para qué sirve? Entonces, por regla general, quien entabla una disputa no aspira a la verdad, sino a defender su propia tesis. ¿Qué está haciendo esta partícula? A, enfatiza lo dicho. El si no me está enfatizando que quien entabla una disputa no aspira a la verdad. No. Si estuviera enfatizando, habría otra palabra que quedaría, o mejor dicho, realmente algo que como que resalte lo que se dijo anteriormente. Y eso no es lo que está haciendo esta palabra. Ahora ve, expresa condición. Cuando dice que algo expresa condición es como yo decir, aunque eso es un conector que expresa una condición, aunque en algunos casos unos no aspiran a la verdad sino a defender su propia tesis. Eso sería una forma de expresar una condición, porque está condicionando que algunos sí y algunos no. Pero como ustedes ven, Schopenhauer es muy radical en esto, ¿no? Si nos dijo que nosotros teníamos una vanidad congénita, o sea, nacemos de por sí vanidosos, no nos condiciona de que unos son los que defienden la verdad y otros no, sino que todos somos vanidosos y queremos ganar. Presenta un efecto, ojo, esa es muy fácil de descartar porque no hay causa y efecto aquí. Usualmente lo que expresa un efecto dice como consecuencia, en tal caso, por tanto, ese tipo de partículas. Pero en este caso no nos están diciendo que quien entabla una disputa que no aspira a la verdad, por consecuencia defenderá su propia tesis. No, sino que nos están diciendo que se está oponiendo a eso que se ha dicho anteriormente, que es que por regla general, para todos, quien habla no dice una verdad, sino que, o sea, al contrario de eso, en oposición a eso de la verdad, quiere defender su propia tesis. Por tanto, la opción correcta es la D. Sí, tendremos una clase de uso de conectores. También hay materiales, estaremos subiendo ahorita próximamente unos videos chiquiticos, sobre el uso de los conectores textuales y cómo se preguntan en la prueba Saber 11. Aquí es también un ejemplo muy claro. Como ven, no me preguntan, oiga, el si no está clasificado en qué tipo de conectores, sino que no me están preguntando qué función cumple dentro del texto. Así es que se pregunta estructuralmente en el ICFES, usualmente. Radicales opuesto totalmente, es decir, como si no están conmigo, están contra mí. Eso es una posición radical, blanco y negro. Así. Lo de que pasa con los conectores textuales es que
se aprenden con la práctica de la lectura y con la escritura claramente. Si ustedes ven, uno usa conectores mucho. Yo uso conectores a cada rato acá mientras hablo. Entonces, es más aprender a diferenciar qué función cumplen en ese caso. Veamos la otra pregunta. Schopenhauer, en torno a la disputa, expresa una actitud A. Positivista, ya que el objeto de la polémica ha de ser construir nuevos saberes. B. Pesimista, puesto que considera que toda polémica es inútil. C. Idealista, porque pretende definirla como una sana conversación. D. Realista, debido a que comprende la condición humana y desde allí la define. Démonos cuenta que esta pregunta es crítica, totalmente crítica, ya nos pasamos al nivel crítico del lenguaje. ¿Por qué? Porque nos está preguntando por una visión de mundo en torno a lo que se conoce como disputa, ¿cierto? Entonces, lo que nos está pidiendo esta pregunta es entender para Schopenhauer qué visión de mundo tiene Schopenhauer con respecto a la disputa. Entonces, en este caso vamos a ver. Pongamos otra vez el texto en nuestra cabeza. ¿Qué pasa con el texto? Y ayudémonos con las preguntas anteriores. Voy a poner el texto, sí, claro. Ahí está. Ya nos dijo desde el principio que nuestra vanidad es congénita. O sea, de por sí todos los hombres somos vanidosos. Sea como sea, venimos con eso desde que nacemos. Entonces ya somos vanidosos de nacimiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice después? Que aunque nosotros sabemos que el otro tiene la razón, no sabemos, como que no somos, ¿cómo se dice eso? Dóciles, así como José Arcadio. Sí, no aceptamos que el otro tiene la razón, sino que antes decimos, no me importa si tenga la razón, yo, como las mujeres a veces. Así él tenga la razón, yo sé, yo quiero ganar y voy a usar todos mis argumentos necesarios para ganar esto. Porque lo importante no es conocer la verdad, sino lo importante es que yo tenga la razón. ¿Sí? Entonces, por eso voy a pasar un momentico a la pregunta. A. Positivista, ya que el objeto de la polémica debe ser construir nuevos saberes. Ojo, esto no lo piensa Schopenhauer, puede que lo piense otra persona, puede que lo piense yo, puede que lo piense, no sé, otro filósofo, pero esto no es lo que piensa Schopenhauer. Si ustedes ven el texto es totalmente negativo, él no está diciendo como el ideal es que tal cosa, sino que está diciendo que la disputa es mala, es sucia, tiene como todo esa vanidad. Entonces, la A la descartamos de una porque no es positivo. O sea que la verdad no importa desde ese punto de vista. Para Schopenhauer, la disputa en ese caso no importa. O sea, la verdad deja de ser relevante y lo que importa es ganar. O sea que se puede confundir con nuestra forma de pensar acerca del texto. Sí, Frankie. Uno cae mucho en ese error. En vez de ponerse en la posición de lo que está pensando Schopenhauer, pienso lo que yo creo, ¿cierto? Entonces yo digo, pues lo ideal es que uno construya nuevos saberes a través de la comunicación. Eso es mi ideal, pero no están preguntando el ideal de Mónica en torno a la disputa es. No, es del de Schopenhauer de acuerdo con el texto que leímos. Entonces, de por sí positivista, se fue. Ahora, B, pesimista, puesto que considera que toda polémica es inútil. ¿Es pesimista? Sí, claramente. Es muy negativo, ¿no? O sea, como que está diciendo siempre, es que uno siempre quiere ganar, así el otro tenga la razón, así usamos toda ese artilugio y toda esa cosa. ¿Listo? Entonces tengamos la B ahí, un momento. C, idealista porque pretende definirla como una sana conversación. Schopenhauer en ningún momento pone disputa como algo bueno. Todo el texto es negativo. Volvamos al texto.
Mire, uno siempre tenga razón por medios lícitos e ilícitos, o sea, a uno solo le importa ganar sea de manera lícita o ilícita. Eh, porque una cosa es la verdad objetiva y otra cosa es la aprobación de la persona con la que uno está discutiendo, ¿cierto? Estamos inducidos y casi obligados a la deslealtad en el disputar. Por regla general, quien entabla una disputa no aspira a la verdad, sino a defender su propia tesis a través de cualquier medio. Por ello uno se esforzará para que triunfe su tesis, aun cuando en el momento le parezca falsa o dudosa. Gracias a su astucia y malicia, o sea, mire, de malicia. Entonces él no nos está mostrando un texto, la palabra disputa como un idealista y una sana conversación, no, para nada. Entonces la C, chao, se fue también. A y C se fueron. Ahora, realista, debido a que comprende la condición humana y desde allí la define. Ojo, aquí estamos entre B y D. Schopenhauer, en torno a la disputa, expresa una actitud. Entonces, ¿qué es lo que piensa? Ay, hice algo malo, chicos. Yo sé, usualmente, y tengan mucho en cuenta esto, que en las respuestas de la prueba Saber 11, siempre van a poner cosas muy cercanas. Siempre van a dar mínimo una respuesta que sea muy cercana. Pero que, como le digo, gana una por photo finish. Como por una nariz. Ahora, ¿cuáles son? Preguntémonos en esta pregunta, disculpe un poco la incoherencia, no sé qué dice. ¿Cuál es el argumento de Schopenhauer? Él dice que las personas, los hombres, somos vanidosos por naturaleza y nos gusta ganar, ¿cierto? Y que para eso usamos las más bajas y maléficas y somos desleales y todo eso. Ahora, de acuerdo con esto, ¿para qué nosotros disputamos? O sea, ¿por qué creamos una disputa? ¿Para ganar algo? ¿Para aprender algo? ¿Por qué creamos una disputa? ¿Porque queremos saber la verdad? Así de sencillo. Nosotros, de acuerdo con Schopenhauer, disputamos algo para tener la razón, nada más. No me importa saber la verdad, ni descubrir un nuevo conocimiento, ni conocer lo que dice el otro, nada de eso me importa. Exacto, para no sentirse humillado. Cuando Schopenhauer dice que nuestra es una vanidad congénita, está diciendo que es de todos los hombres. Él nos está mostrando que todos nosotros somos vanidosos, desleales, ¿sí? Tenemos malicia y queremos tener siempre la razón. Está describiendo unas características propiamente humanas, ¿sí? Propiamente humanas, y ese es el argumento que él usa. Creamos disputa porque somos hombres de vanidad y queremos tener la razón. En ese orden de ideas, la opción correcta es la D. Realista, ojo, realista desde el punto de vista de Schopenhauer. Aquí hay una cosa, y yo sé que es muy complicado de tener en cuenta, pero es el ejercicio que tenemos que hacer, y es que aunque para nosotros eso no sea realista, porque yo digo, no, los hombres somos buenos, hay gente buena, hay gente mala, hay gente... Eso es lo que estoy pensando yo, Mónica, pero nos están preguntando desde Schopenhauer. Y él está diciendo que su disputa es realista porque él está comprendiendo cómo se comporta el humano y desde allí está definiendo qué es la disputa para el ser humano. ¿Sí? Por eso la opción correcta es la D. Aunque su texto sea pesimista, porque él cree que toda polémica es inútil, aunque él no lo dice claramente, él solo nos dice que esa disputa es pesimista, puesto que la condición humana también es muy mala. Pues, yo sé que ahí sí tienen razón, lo obligan a pensar a uno desde otro punto de vista. Entonces es como entender desde qué punto de vista está viendo Schopenhauer la disputa. Esa es la pregunta de ahí. Entonces, gracias chicos, descansen, aprovechen estas horas libres, estudien, lean y nos vemos
más adelante. Recomienden libros y pues lean mucho, que esa es mi recomendación principal. Chao, chicos.